Saludos, mi nombre es José Ramón Vázquez, matrícula 2020-0439 y yo les estaré hablando sobre los transmisores de temperatura. Profesor, antes de iniciar, lamento enviarle esta exposición así, pero tuve algunos percances con mi computadora, se averió, entonces no pude hacer la presentación de manera adecuada como se merece, pero ya para la próxima tendré todo listo y preparado para poder hacerle una exposición de calidad. Continuemos. Los transmisores de temperatura es la mejor opción a la hora de comprobar la veracidad de la información de temperatura en el proceso. A continuación estaremos viendo los más importantes de estos. Antes de conocer la definición de temperatura, debemos saber qué es el calor. El calor es una cantidad de energía y una expresión de movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando el calor entra en un cuerpo, hay un movimiento de las moléculas y se produce calentamiento. Y cuando el calor sale del cuerpo, el movimiento de las moléculas se reduce y se produce un enfriamiento. La temperatura es una medida de calor en una sustancia, objeto o un cuerpo. Esta suele medirse en grados Celsius en el sistema internacional y en grados Fahrenheit en Estados Unidos. Es necesario saber que hay una diferencia fundamental entre la relación generada por una termocupla y una RTD. La termocupla es un sensor de temperatura que consiste básicamente en la unión de dos metales diferentes. Debido al efecto Seebeck, cuando hay una variación de temperatura, el efecto Seebeck es cuando hay una variación de temperatura en la unión y se produce una diferencia de voltaje en las terminales. El voltaje producido es muy pequeño y este aumenta a medida en el que la temperatura lo haga. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es una termocupla o RTD, que vemos que tiene una punta fría. Tenemos un cable para la termocupla, otra punta fría pero positiva, el punto caliente y la tuerca de sujeción. La termocupla RTD no es más que una resistencia. La RTD no es más que una resistencia que cambia su valor en ohmio a medida que aumenta la temperatura. Cuando se tiene una PT100, lo que en realidad se tiene es una RTD fabricada de platino cuya resistencia es 100 ohmios o 0 grados centígrados. Ventajas y desventajas. Las ventajas de las termopilas es que cubren un rango de temperatura muy fácil de encontrar en el mercado y económicas. Las RTD son de alta precisión y son ideales para trabajar en bajas temperaturas. Desventaja. Las desventajas de estas es que ambas generan señales de bajo nivel. Esto es debido a que a través de los conductores se propagan todas aquellas interferencias producidas por los dispositivos electrónicos y eléctricos. Además de esto, estas son susceptibles a la interferencia producida por un campo magnético que se forma alrededor de los conductores. Transmisor de temperatura. Este dispositivo se encarga de aislar, amplificar, filtrar y linearizar la señal de las termopilas y RTDs. Es una señal estándar de control. También es usado cuando se requiere extensiones de señal superiores a los 30 minutos. La señal de este equipo es compatible con otras fuentes de control como PLCs, variadores, registradores y controladores. Por ende, es muy utilizable. Te permite reducir los costos del cableado, es decir, es más económica con cables de extensión compensado, ya que la señal estándar se puede transmitir con cables mucho más económicos. A continuación de lo que estaba hablando, este es instalado normalmente dentro del cabezal del sensor, aunque estos pueden ser programables y no programables. No programables es cuando solo recibe la señal de una termopila o un RTD en rangos específicos. Es programable cuando recibe la señal de diversos tipos de termopila o RTD. Su señal estándar es de 4 a 20.000 amperios, la cual ofrece mayor resistencia a los efectos electromagnéticos. Aquí podemos ver la parte externa y la parte interna de lo que es. Vemos que la parte interna está formada por un cabezal, el transmisor, el cuello,
y la conexión a procesos y el sensor. Características. Cuentan con el aislamiento galvánico. Esto aísla las señales de la entrada, de la salida, lo que significa seguridad. Otra de las características con las que cuentan son las comunicaciones. Algunos transmisores permiten la comunicación vía radiofrecuencia. Otras usan el protocolo HART para configuración remota y supervisión de la información con otros instrumentos. Hasta aquí es mi exposición. Muchas gracias por su tiempo.